Hoy, preparemos una taza de té caliente, calmémonos y viajemos en el tiempo a 1966. En la brumosa Inglaterra, entre la fría llovizna y la hostilidad del público europeo, la selección uruguaya saltó al escenario del Mundial como gigantes acorralados. Llevaban la sangre de la garra charrúa, el antiguo espíritu guerrero dispuesto a derramar sangre antes que a doblegarse. Aunque ese viaje terminó en polémica y lágrimas en los cuartos de final contra Alemania Occidental, esa generación de jugadores dejó un legado que trascendió los 90 minutos de juego. Casi 60 años. Una vida ha transcurrido. Jóvenes de 19 y 20 años de cabello negro. Azabache, algunos han fallecido, otros han pasado al otro lado de la vida. Permítanme pasar las páginas de la memoria para contar la trágica historia de los testigos históricos del Uruguay de 1966. Ladislao Mazurkiewicz se alzaba imponente, una figura oscura, fría y autoritaria en la portería uruguaya ese año. A sus 21 años, no solo era portero sino un hipnotizador frente a la portería apodado El Chiquito. Mazurkiewicz brilló en Inglaterra. Mantuvo su portería a cero contra la selección anfitriona Inglaterra en el partido inaugural, frustrando a los mejores delanteros franceses. Sus reflejos no eran precipitados, sino fruto de su genial capacidad para leer el juego. Se mantuvo allí sereno como una estatua, el apoyo mental más sólido para sus compañeros que luchaban arriba. Al regresar de Inglaterra, Mazurkiewicz no se conformó con ser una estrella, sino que se convirtió en leyenda. Se convirtió en un dios viviente, en Peñarol conquistando todas las cimas de Sudamérica y el mundo con este equipo. La cima de su carrera llegó en 1970 cuando llevó a Uruguay a las semifinales del Mundial y protagonizó un momento clásico con el rey del fútbol Pelé tras años de lucha en Brasil. Atlético Mineiro y Colombia regresó a casa. Colgó los guantes y eligió una vida lejos de los focos. En la vida real, Mazurkiewicz era la personificación de la humildad. Nunca alzaba la voz, ni presumía de sus logros. Optó por entrenar a los porteros. De Peñarol, yendo en bicicleta al campo de entrenamiento todos los días, enseñando a las nuevas generaciones cómo hacer las cosas. Vivía una vida sencilla, respetado no solo por su talento, sino también por su carácter de caballero en el ajetreo de la vida. Sin embargo, las manos de plástico, que una vez bloquearon el mundo, no pudieron detener la ley del nacimiento, el envejecimiento, la enfermedad y la muerte. El 2 de enero de 2013, Ladislao Mazurkiewicz falleció en Montevideo a los 67 años debido a una insuficiencia renal y complicaciones respiratorias. Se fue llevándose consigo el secreto de la eterna serenidad, dejando un enorme vacío en la historia del fútbol mundial. Horacio Troche. El capitán de 31 años fue la encarnación de la llama más feroz y la mayor tragedia de Uruguay en el torneo. Con su estilo de juego inflexible, Troche fue la piedra angular que detuvo cada ataque, pero el destino lo eligió como protagonista del triste drama en Wembley. Una polémica tarjeta roja en cuartos de final contra Alemania y una infame bofetada a Uwe Seeler lo convirtieron en un villano a ojos de los medios europeos. Pero para el pueblo uruguayo, su imagen saliendo del campo con la frente en alto fue un símbolo de resistencia ante la injusticia. Tras aquel impactante incidente, Troche tomó una valiente decisión, no huyó. Se mudó a Alemania, el país que una vez lo abucheó vistiendo la camiseta del Alemannia Aachen y conquistando al público con su auténtico talento. Luego el destino lo llevó a México, donde encontró un segundo hogar. Allí se convirtió en un veterano entrenador y luego en un exitoso empresario.
La vida de Troche en México fue una experiencia llena de color. Abrió un asador de estilo uruguayo donde cocinaba y atendía personalmente a los comensales. Vivió con generosidad y alegría, siempre dispuesto a contar la historia de 1966, no con arrepentimiento, sino con el orgullo de un hombre que se atrevió a hacer y a soportar. De carnicero en el campo se convirtió en el amable don Horacio querido por la comunidad. El tumultuoso viaje del capitán terminó el 14 de julio de 2014. Horacio Troche falleció en Morelia, México. A la edad de 83 años, vivió una vida plena desde el ojo de la tormenta de las críticas hasta la orilla de la paz. Pedro Rocha apodado. El verdugo llegó a Inglaterra a los 23 años como la estrella más brillante de Sudamérica, el único comparable a Pelé en cuanto a técnica. Rocha jugaba como un poeta, cada toque era una obra maestra. Aunque Uruguay fue eliminado, pronto la clase de Rocha era codiciada en Europa. Era el cerebro, el corazón del juego ofensivo de la Celeste. La carrera de Rocha fue una epopeya gloriosa, pero también llena de momentos trágicos. Se convirtió en un dios en São Paulo, Brasil, venerado por la afición local más que las estrellas locales. Fue el único jugador uruguayo en participar en 4 mundiales consecutivos. 1960 y 2974. Sin embargo, la tragedia de Rocha fue que las lesiones siempre lo azotaban, en los momentos más importantes de los mundiales, impidiéndole desarrollar plenamente su talento a nivel de equipo. Fuera de la cancha, a diferencia del temible apodo de El Verdugo, Rocha era un hombre extremadamente amable, tranquilo e introvertido. Dedicó todo su amor a su familia y al fútbol, viviendo una vida sin escándalos. Pero en sus últimos años, el destino le propinó un duro golpe. Una atrofia muscular ventricular le hizo perder gradualmente la capacidad de caminar y comunicarse. El 2 de diciembre de 2013, un día antes de cumplir 71 años, Pedro Rocha se liberó del dolor físico. Falleció en São Paulo, dejando un dolor inmenso para las 2 naciones futbolísticas Brasil y Uruguay. El genio se fue al cielo llevándose sus piernas mágicas a la eternidad. Néstor Tito González era la columna vertebral, el pulmón del equipo. No jugaba para lucirse, jugaba para ganar, con su trabajo duro, inteligencia y liderazgo natural. González marcaba el ritmo, la voz más firme en el campo, galvanizando al equipo en el calor abrasador de Wembley. La historia de González es la definición más común de la palabra lealtad. Toda su vida, desde el principio hasta el final, solo vistió la camiseta amarilla y negra de Peñarol. Rechazó enormes maletas llenas de dinero del Real Madrid y River Plate para quedarse en Montevideo. Él y Peñarol ganaron 3 Copas Libertadores y 2 Copas Intercontinentales, convirtiéndose en un monumento inmortal. Tras retirarse, no eligió el camino de los negocios ni la política, sino que continuó aportando al club como entrenador. Su vida fue tranquila y plena, con una esposa virtuosa e hijos exitosos. Su hijo también llegó a ser jugador de Peñarol. Fue un símbolo de una época donde el honor y la lealtad eran más importantes que el dinero. El gigante del fútbol uruguayo cayó el 29 de diciembre de 2016 en Montevideo a los 80 años. Su fallecimiento fue el fin de una era romántica, donde jugador y club eran un amor eterno. Omar Cacho. Caetano, de 27 años, era la personificación de la tenacidad y la versatilidad. Podía jugar de lateral izquierdo central o mediocampista defensivo. En el Mundial de 1966, Caetano fue un guerrero incansable. Listo,
para lanzarse a cualquier zona vulnerable. Jugaba con un instinto de supervivencia tan feroz que desconfiaba de sus rivales. Al igual que González Caetano es una leyenda de Peñarol ostenta, un récord sin precedentes es el jugador con más apariciones en el clásico del fútbol uruguayo, Peñarol versus Nacional. Esto demuestra su carácter férreo. Tras ser el centro de atención, Caetano optó por una vida de ermitaño. Se alejó por completo del bullicio del fútbol y vivió una vida sencilla en su ciudad natal. Rara vez aparecía en los medios guardando en silencio los recuerdos de aquellos tiempos de celo. El 2 de julio de 2008, el guerrero silencioso, Omar Caetano, falleció a la edad de 69 años. Falleció silenciosamente sin el ruido de sus acciones en el campo, dejando un profundo respeto en los corazones de los fanáticos. Julio César Cortés apodado El Pocho es la pieza clave del ataque uruguayo. A sus 25 años marcó el gol crucial contra Francia que permitió a Uruguay avanzar a la fase de grupos. Cortés posee una técnica hábil, velocidad y una mentalidad futbolística moderna, lo que le permite generar el golazo necesario cuando el equipo local está atascado. Tras el Mundial, Cortés se convirtió en un gran nómada. No se quedó de brazos cruzados, sino que llevó su talento por toda América, jugando en Argentina, Costa Rica y Estados Unidos. Tras colgar las botas, se convirtió en un destacado entrenador en Centroamérica, considerado el padrino del fútbol guatemalteco al liderar al equipo a campeonatos regionales. Su vida fue una serie de viajes incansables. Fue un gran narrador, un testigo vivo de la conexión entre culturas del fútbol. Aunque vivió lejos de su tierra natal, su corazón siempre estuvo con la camiseta celeste. Hoy, con más de 80 años, Julio César Cortés sigue vivo y coleando. Es uno de los pocos testigos que quedan de la generación de 1966 aún lúcido y continuando transmitiendo su pasión a sus descendientes. Jorge Manicera, 27 años. Era un caballero en el centro de la defensa diferente a la rudeza habitual de los defensas uruguayos de la época. Jugaba con la mente, juzgaba la situación y cortaba el balón con precisión en lugar de usar la fuerza física. En Inglaterra era el compañero perfecto, suavizando la dureza del capitán Troche. El talento de Manicera lo llevó a Brasil para jugar en el Flamengo, donde era muy querido por la afición samba, por su estilo de juego extravagante y técnico. Tras retirarse, Manicera optó por la vida de un funcionario común trabajando y cuidando de su familia. Era un hombre tranquilo y humilde, que siempre mantenía la cortesía de un intelectual. El 18 de septiembre de 2012, Jorge Manicera falleció a los 73 años. Falleció en también paz, dejando atrás la imagen de un defensa central ejemplar que demostró que defender también es un bello arte. Luis Ubiña, de 26 años, es como un tanque en la banda derecha. Con un físico ideal y una fuerza desbordante ataca y defiende incansablemente. Ubiña es un portero fiable que bloquea a los extremos más difíciles de Europa con determinación y disciplina. Tras el torneo, Ubiña se convirtió en el legendario capitán del FC Nacional. Su momento cumbre fue alzar el Mundial de Clubes de 1971. Fue un líder directo y franco, siempre a la vanguardia en la defensa de los derechos de sus compañeros. Tras retirarse, presidió la Asociación de Futbolistas del Uruguay y continuó luchando por la justicia social. El 17 de julio de 2013, Luis Ubiña falleció a la edad de 73 años. Su fallecimiento fue una gran pérdida para la familia nacional, dejando atrás un ejemplo de hombre íntegro y coraje.
Milton Vieira sorprendió a los expertos con una madurez que superaba su edad, siendo el más joven del equipo titular a los 20 años. Poseía un agudo pensamiento táctico y hábiles técnicas individuales. El Mundial de 1966 fue el escenario que dio a conocer su nombre. Vieira fue uno de los primeros jugadores uruguayos en alcanzar un gran éxito en Europa. Se convirtió en una leyenda viva, en Grecia con el Olympiacos y el AEK de Atenas, en la tierra de los dioses. Vieira es venerado como la estrella más brillante. Ahora, a sus 78 años, Milton Vieira disfruta de una vejez tranquila. Sigue el fútbol con asiduidad, es el orgullo de Uruguay en el viejo continente y un testimonio del talento exportador del fútbol de su país. Domingo Pérez aporta a Inglaterra una vasta experiencia en combate. No es tan rápido como en su juventud, pero lo compensa con su posicionamiento y astucia. Es el hermano mayor en ataque, guiando a sus hermanos menores a través de la presión psicológica. Tras una brillante carrera con 2 títulos de la Copa América, Pérez optó por una vida sencilla, lejos del bullicio. Vivió como un hincha fiel, siempre siguiendo los pasos de la selección nacional. En febrero de 2024, una triste noticia llegó a los fanáticos cuando Domingo Pérez falleció a la edad de 87 años. Fue uno de los últimos testigos de esa generación que nos dejó para la eternidad. José "El Pepe" Sacía, de 32 años, es el monstruo del equipo. Es conocido por su estilo de juego callejero astuto, pero extremadamente efectivo. Sacía es una pesadilla para los porteros y defensas rivales debido a su tenacidad y capacidad para aprovechar las oportunidades en el área. La vida de Sacía después del fútbol fue tan vibrante y polvorienta como su forma de jugar. Trabajó como entrenador famoso por su personalidad generosa, su humor y sus anécdotas inmortales entre copas. Vivía cada día al máximo. Amaba la vida y a la gente a su manera. El 30 de agosto de 1996, el apasionado corazón de José Sacía dejó de latir tras un infarto a los 62 años. El talentoso loco ya no estaba, pero su sonrisa arrogante permanece en la mente de los hinchas de Peñarol. Pablo Forlán llegó a Inglaterra como reserva para el futuro. Aunque no jugó ni un solo minuto, respirar el aire de élite con sus superiores ha moldeado el carácter de uno de los mejores defensas de la historia sudamericana. Es una semilla que germina en la fría tierra inglesa. Tras el Mundial de 1966, Pablo Forlán se convirtió en un gigante. Fue un pilar insustituible de Peñarol en su época dorada, ganando todos los títulos de la nobleza. Pero el punto de inflexión más importante fue su traslado a Brasil para jugar en el São Paulo, en la tierra de la samba donde se venera el fútbol ofensivo. Forlán lo conquistó todo con su estilo, defensivo potente, disciplinado y valiente. La afición paulista lo veneraba como un ídolo, un gran capitán. Pero el mayor legado de Pablo Forlán no son solo trofeos. Es el creador de una familia real del fútbol uruguayo. Es el padre de Diego Forlán quien glorificó a la familia con el Balón de Oro en el Mundial de 2010. Pablo le ha transmitido a su hijo no solo sus genes, sino también su dignidad de caballero en la cancha. Hoy, a sus 79 años, Pablo Forlán vive los días más gratificantes de su vida. Es un querido padrino del fútbol uruguayo, siempre elegante, y con una sonrisa de orgullo al ver a sus hijos continuar la tradición familiar. Es la prueba viviente de que del bambú viejo nace bambú nuevo y la estirpe, garra charrúa, nunca se agotará. Víctor Espárrago llegó a Inglaterra a los 21 años. El joven centrocampista de Nacional se sentó en el banquillo observando y aprendiendo a cada momento.
Nadie imaginaba que este joven tranquilo poseía una mente táctica adelantada a su tiempo. No solo veía fútbol, lo analizaba. Si 1966 fue la lección, 1970 fue la etapa de Espárrago. En el Mundial, 4 años después, en México, fue él quien marcó el gol decisivo contra la Unión Soviética en el minuto 117, clasificando a Uruguay a semifinales. Su carrera de clubes transcurrió en Nacional, donde ganó su primera Copa Intercontinental. Tras colgar las botas, la superioridad intelectual de Espárrago lo convirtió en un entrenador famoso en España. Lideró a equipos modestos como el Recreativo de Huelva, el Cádiz o el Albacete a crear milagros. Es respetado en la liga como un profesor del fútbol quien sentó las bases de un estilo de juego disciplinado y científico. Es un puente entre la cultura futbolística de Uruguay y España. A sus 80 años, Víctor Espárrago disfruta de su retiro viajando entre España y Uruguay. Rara vez aparece en público, pero sus comentarios sobre fútbol siguen siendo profundos y contundentes. Una gran mente descansa tras toda una vida de dedicación. Emilio Álvarez, apodado Cococho, de 27 años, fue un caso especial. A pesar de ser un defensa central de talla mundial, quedó fuera del Mundial de 1966 debido a los cálculos tácticos del entrenador, pero como hermano mayor, Cococho nunca se quejó. Aceptó su rol de suplente con absoluta profesionalidad, brindando apoyo moral a su hermano menor, Eliseo, y al equipo. Si Néstor González es el símbolo de Peñarol, Emilio Álvarez es el dios de su gran rival nacional. Ostenta el récord eterno, el jugador con más partidos en la historia del Club Nacional, con más de 500. A pesar de ser sudamericano, lo apodaban Mr. Wembley por su estilo de juego aristocrático. Cococho era conocido por su estilo de juego extravagante, casi sin cometer faltas. Se decía que sus pantalones seguían limpios después de cada partido porque ganaba el balón con criterio, no con entradas embarradas. Vivió una vida ejemplar, leal y lleno de orgullo, el ídolo de los ídolos en Nacional. Sin embargo, el viaje de este caballero terminó el 22 de abril de 2010. Emilio Cococho Álvarez falleció a los 71 años en Montevideo. Se fue llevándose consigo la última elegancia de una época romántica del fútbol, dejando un recuerdo imborrable para la mitad de Montevideo que vistió la camiseta azul y blanca. Eliseo Álvarez, de 25 años, era el hermano menor de Emilio. Los hermanos Álvarez formaron parte de la selección inglesa, lo que da pie a una historia interesante. A diferencia de su extravagante hermano Eliseo, era un jugador más duro y fiero. Aunque no jugó en el torneo de 1966, su reputación de valentía quedó consolidada en el Mundial de 1962, donde se negó a abandonar el campo a pesar de fracturarse la pierna contra la Unión Soviética. La carrera de Eliseo fue una aventura. Tras dejar Nacional, no tuvo miedo de desafiarse a sí mismo en el extranjero, jugando para clubes de Ecuador, LDU, Quito y Colombia. Donde quiera que iba, dejaba huella como un guerrero que jamás conoció el dolor. La vida de Eliseo fuera de la cancha era más tranquila que la de su famoso hermano. Vivía con modestia, rara vez. Hablaba del pasado, pero siempre se sentía orgulloso de su contribución. Encarnaba el lado espinoso del espíritu uruguayo, soportar el dolor para cumplir la misión. Trágicamente, este valiente guerrero falleció prematuramente. En 1999, Eliseo Álvarez falleció repentinamente a los 59 años. Su muerte dejó una profunda conmoción en su familia y en su hermano Emilio. El hermano menor se fue antes que él, dejando una historia inconclusa de hermandad y la pasión futbolística que corre por la familia Álvarez.
Walter Taibo era el veterano de mayor edad del equipo ese año, con 35 años. Llegó a Inglaterra, no para competir con el joven talento, Mazurkiewicz por la titularidad, sino para ser su maestro, su mentor psicológico. La vasta experiencia de Taibo fue un recurso invaluable en el vestuario, ayudando a los jóvenes porteros a mantener la calma bajo una presión terrible. La carrera de Taibo fue peculiar y singular. Fue una leyenda en Nacional, pero al final de su carrera se marchó a su eterno rival Peñarol, donde también disfrutó de un gran éxito. Ganó la Libertadores de 1966 con Peñarol, pero no fue titular en la Final. También se mudó a Argentina para jugar en Huracán y era apreciado por sus reflejos fulgurantes, a pesar de su modesta estatura. Tras retirarse, Taibo tuvo una larga vida. Se convirtió en una historia viva del fútbol uruguayo, testigo de la transición de muchas generaciones. Siempre hablaba de Mazurkiewicz con el orgullo de un padre que habla de su hijo sin celos, pero con plena tolerancia. La inquebrantable trayectoria del veterano portero llegó a su fin. El 10 de enero de 2021, Walter Taibo falleció a los 89 años. Fue uno de los últimos de la generación de 1960 y 6 en dejar este mundo, cerrando el libro de una vida dedicada a los palos. Luis Ramos, un jugador de 26 años en la flor de su carrera. Ramos era un caso interesante en el fútbol de aquella época. Empezó como delantero, con una gran capacidad goleadora, pero también tenía suficiente capacidad táctica para jugar como defensa cuando era necesario. En el Mundial de 1966, aunque no jugó ni un minuto, debido a la estabilidad del cuerpo técnico, su versatilidad fue una baza que el cuerpo técnico siempre tuvo en la manga. Era alguien que entrenaba con discreción, listo para cubrir cualquier hueco si un compañero se caía. Luis Ramos desarrolló su carrera en Nacional, uno de los dos gigantes del fútbol uruguayo. Fue un ídolo en el Gran Parque Central, famoso por su inteligente estilo de juego y su exquisita técnica de definición. Luchó con Nacional durante muchas temporadas intensas, en la Copa Libertadores, dejando huella como un jugador dedicado que siempre anteponía el interés colectivo a su propio ego. Pero el mayor legado de Luis Ramos al fútbol uruguayo no son solo sus goles. Es un padre que ha sembrado y nutrido una generación de talentosos sucesores. Sus dos hijos, Luis Eduardo Ramos y especialmente Leonardo Ramos, exjugador de la selección nacional. Ahora un famoso entrenador en Uruguay, han seguido los pasos de su padre. Él les ha transmitido no solo sus genes futbolísticos, sino también su carácter, humildad, trabajo duro y perseverancia. En sus últimos años, Luis Ramos vivió tranquilo, feliz, viendo a sus hijos triunfar en la banca. Sin embargo, un triste día en medio de la pandemia, el 14 de marzo de 2021, el corazón de Luis Ramos dejó de latir a los 81 años debido a problemas de salud. Falleció dejando un orgulloso legado de padre a hijo, una hermosa historia sobre la herencia futbolística que fluye incesantemente en una familia. Sosa, de 31 años, es un portero experimentado que ha vivido la gloria y la amargura. Su aceptación de ser un actor secundario para su subalterno de 21 años no es un retroceso, sino el noble sacrificio de un veterano. Sosa está ahí para recordar, animar y compartir la carga psicológica de Spider-Man Mazurkiewicz. Roberto Sosa es una leyenda del club nacional. En los años 60, fue el portero más confiable quien protegió la portería nacional en los clásicos, contra el Santos de Pelé o el Peñarol de Mazurkiewicz. Era famoso por su sólida recepción de balón, su razonable entrada y salida,
y, sobre todo, por su capacidad para dominar la defensa. No se dejaba llevar por la fantasía, sino que atrapaba el balón con cálculo y experiencia. Tras retirarse, Sosa optó por una vida muy normal. No se dedicó a la carrera de entrenador profesional, sino que volvió a ser un ciudadano amante del fútbol. La gente lo veía a menudo en las gradas del estadio, observando con cariño a su antiguo equipo. Encarnaba los valores de siempre, jugar por pasión y vivir por honor. El 27 de junio de 2008, el ex guardameta Roberto Sosa falleció en Montevideo a los 73 años. Falleció el mismo año que su compañero Omar Caetano, como si viejos amigos se hubieran citado para ir juntos al mundo eterno. Su fallecimiento dejó a la afición de Nacional de luto por la pérdida de un dedicado arquero que había pasado su juventud manteniendo la portería a cero para su amado equipo